Bienvenidos a un nuevo video de México Viejo de ayer. Hoy abrimos una ventana hacia el pasado para recordar cómo eran esos rincones que, con el transcurso de los años, terminaron convirtiéndose en algunas de las zonas más pobladas del Estado de México y de la Ciudad de México. Volveremos a aquellos días en los que la tranquilidad parecía respirarse en cada calle, cuando la vida avanzaba sin prisa y las historias se iban hilando entre caminos de tierra, horizontes abiertos y paisajes amplios. Son recuerdos que nos hablan de una ciudad distinta, de escenas y momentos que permanecen vivos en la memoria de quienes alcanzaron a vivir esas etapas. Acompáñanos en este recorrido para recuperar la esencia de esos lugares, entender de dónde vienen, valorar sus raíces y mirar con otros ojos la historia urbana que fue construyendo nuestra identidad. Y si disfrutas este tipo de viajes al ayer, te invitamos a suscribirte al canal México Viejo, donde seguimos rescatando memorias y transformaciones de nuestra ciudad. Comencemos este trayecto en la década de los años 30, en Chimalhuacán, Estado de México. En aquella época, este sitio ofrecía un contraste absoluto con lo que es hoy. Actualmente, Chimalhuacán forma parte de una de las regiones con mayor densidad poblacional del país, junto con Ciudad Nezahualcóyotl y la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Estas áreas constituyen una parte esencial del corazón urbano y popular del Valle de México, caracterizadas por su dinamismo constante y por una enorme concentración de habitantes. Sin embargo, durante los años 30 el panorama era completamente diferente. Chimalhuacán estaba dominado por grandes extensiones de cultivo, cuerpos de agua, ríos y lagos que todavía formaban parte del antiguo ecosistema del valle. La vida transcurría con mayor calma y estaba más conectada con la naturaleza. Los pobladores vivían principalmente de la agricultura y de la pesca, aprovechando lo que la tierra y el agua podían ofrecerles para alimentarse y sostenerse económicamente. En este viaje al pasado veremos cómo era esa vida sencilla y rural, muy distante del bullicio urbano que hoy define esta zona. Las imágenes reflejan otros tiempos, una etapa en la que lo campirano predominaba por completo. Gracias a la cercanía con el antiguo lago de Texcoco, la región contaba con condiciones ideales para sembrar y criar ganado. Los terrenos eran amplios, fértiles y generosos, y en ellos las familias dedicaban largas jornadas al trabajo del campo, ya fuera cultivando la tierra o cuidando a sus animales. Era una forma de vida simple, profundamente ligada a los ciclos naturales, que hoy parece sobrevivir únicamente en los recuerdos y en las fotografías que nos permiten asomarnos a ese pasado tan distinto al presente. Desde lo alto del cerro de Chimalhuacán se podía observar una vista impresionante del Valle de México y de los alrededores del municipio. El lago de Texcoco se extendía con majestuosidad, mostrando todavía gran parte de su esplendor. A su alrededor, los amplios campos verdes se desplegaban sin construcciones, dibujando un paisaje que hoy resulta casi irreconocible. Estas imágenes nos trasladan a una época en la que todavía se distinguían pequeños pueblos cercanos y numerosos cuerpos de agua que dominaban el valle. En aquellos años era posible ver ríos serpenteando dentro de la Ciudad de México, además de lagos que conectaban distintas zonas del sur con el corazón de la capital. Desde esta región, muchos comerciantes transportaban sus mercancías por vías acuáticas, navegando canales y ríos para llevar productos a los mercados del centro. Era una vida marcada por el pulso de la naturaleza, en una ciudad que todavía respiraba agua, campo y espacios abiertos. Con el paso del tiempo, Chimalhuacán inició una transformación acelerada y comenzó a integrarse al proceso de urbanización. Fue a partir de la década de los 60 cuando se incrementó la construcción de viviendas, marcando el comienzo de una etapa de crecimiento constante. Al mismo tiempo, el lago de Texcoco empezó a mostrar problemas ambientales. En varias zonas el nivel del agua disminuyó de forma evidente y en algunos puntos ya se notaban señales tempranas de deterioro ecológico. La desecación del lago cambió para siempre el paisaje de la región. En Chimalhuacán, la población creció rápidamente, pero ese aumento no siempre estuvo acompañado de infraestructura adecuada. Muchas áreas vivieron marginación y carencias urbanas que impactaron la vida cotidiana de numerosas familias, y esas dificultades se intensificaron en las décadas siguientes, convirtiéndose en un reto social importante. Aún con esas complicaciones, distintos programas gubernamentales a lo largo del tiempo contribuyeron a mejorar ciertas condiciones en algunas zonas. En la actualidad, Chimalhuacán continúa enfrentando desafíos relevantes, como falta de algunos servicios y problemas de seguridad.
Sin embargo, sigue siendo el hogar de miles de familias que han echado raíces en esta tierra por generaciones, construyendo comunidad pese a los obstáculos. Muy cerca de Chimalhuacán se encuentran Ciudad Nezahualcóyotl e Iztapalapa, dos lugares que también guardan una historia profunda y de enormes cambios. Viajemos de nuevo a los años 30 para observar cómo era esa región en aquel entonces. En esa década, Ciudad Nezahualcóyotl todavía formaba parte del vaso regulador del lago de Texcoco, una extensa superficie de agua que ocupaba gran parte del oriente del Valle de México. Fue hasta que este cuerpo comenzó a secarse cuando el terreno quedó disponible para nuevas construcciones, dando pie a los primeros asentamientos. Tras desaparecer el vaso del lago, el área se convirtió en una especie de desierto. Un paisaje árido, sin servicios, sin calles trazadas, sin agua potable y sin planeación urbana. A pesar de esas condiciones, muchas familias levantaron ahí sus hogares, enfrentando un entorno hostil y lleno de carencias. Durante años, Nezahualcóyotl atravesó una etapa de enorme precariedad. Las inundaciones eran frecuentes por la falta de drenaje y por la ausencia de infraestructura básica. Las imágenes de aquellos años muestran un paisaje desolado, marcado por asentamientos irregulares que tardaron décadas en consolidarse. En los años 70 y 80, amplios sectores seguían sin servicios esenciales, y fue entonces cuando la comunidad, organizada y decidida, comenzó a trabajar para mejorar su calidad de vida. Enfrentaron enfermedades, calor extremo y dificultades diarias, pero poco a poco transformaron su entorno. El terreno, erosionado por lo que alguna vez fue un lago vivo, empezó a urbanizarse lentamente. El desierto dejado por el lago de Texcoco pasó a ser una de las áreas más pobladas y representativas del Estado de México y de la zona metropolitana. Ahora observemos cómo era Iztapalapa en la misma década de los años 30. Hoy esta alcaldía es conocida por ser una de las zonas más pobladas de la ciudad, pero también cuenta con una historia muy rica en el proceso de urbanización de la capital. Uno de los rasgos más emblemáticos de su identidad es, sin duda, la tradicional representación de la Pasión de Cristo. Desde hace décadas, esta celebración se ha convertido en una práctica profundamente arraigada, en la que han participado generaciones enteras de familias iztapalapenses. Su origen se remonta a un momento difícil, cuando una epidemia de cólera golpeó al pueblo de Iztapalapa, causando la muerte de muchos habitantes. Como acto de fe y agradecimiento, se organizó por primera vez esta representación y desde entonces ha perdurado hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, la tradición evolucionó y se fue adaptando a los cambios tecnológicos y urbanos del lugar. Las imágenes de archivo nos muestran una Iztapalapa completamente distinta, calles sin pavimentar, viviendas modestas y una comunidad profundamente unida por la fe. El recorrido de los actores pasaba por calles muy diferentes a las actuales, lo que crea un contraste notable con la Iztapalapa moderna. El evento culmina, como es costumbre, en el emblemático Cerro de la Estrella. Y así, año con año, sin faltar uno solo, se realiza esta representación que no solo es una expresión de fe, sino también la historia viva de un pueblo que ha sabido conservar sus raíces pese al paso del tiempo. El Cerro de la Estrella, escenario principal de esta tradición, también ha sido un testigo silencioso de la transformación de los pueblos originarios de la alcaldía y de la expansión de la Ciudad de México. En aquellos años el paisaje era muy distinto. Grandes campos abiertos con pocas construcciones dominaban la zona. La ciudad aún no rebasaba sus límites tradicionales y desde el cerro era posible apreciar con claridad la grandeza del Valle de México, así como los volcanes extintos que forman parte del paisaje de Iztapalapa y de Nezahualcóyotl. Pero Iztapalapa no solo es reconocida por la Pasión de Cristo. También es famosa por sus fiestas patronales en cada barrio y pueblo, donde las iglesias se llenan de vida con procesiones, música y ferias populares organizadas por los vecinos. Durante los años 30, las calles de Iztapalapa conservaban un estilo claramente rural. Eran caminos tranquilos, sin el tráfico constante que hoy define la zona. La gente caminaba sin prisa, los animales de carga eran parte del paisaje cotidiano, y aunque ya circulaban algunos automóviles, eran pocos y aún no imponían el ritmo de la vida diaria. Este contraste entre el pasado campirano y la urbe moderna permite comprender mejor la identidad de Iztapalapa, un lugar con raíces profundas, donde la tradición, la historia y lo cotidiano han sabido entrelazarse con el paso del tiempo. Iztapalapa comenzó a transformarse poco a poco.
Década tras década surgieron proyectos de urbanización orientados a mejorar la calidad de vida en los pueblos que la componen. Se trazaron nuevas vialidades, muchas de las cuales con los años se convertirían en arterias importantes de la Ciudad de México. El territorio fue organizándose, los terrenos se dividieron con mayor orden y se destinaron espacios para nuevas viviendas. Así, el rostro rural de Iztapalapa empezó a modificarse. En las décadas de los 40 y 50 iniciaron las primeras construcciones de unidades habitacionales, entre ellas la Unidad Vecinal Modelo Iztapalapa, considerada una de las pioneras en desarrollos urbanos de la zona. A partir de ahí comenzaron a surgir escuelas, hospitales y mercados que beneficiaron directamente a la comunidad. Este impulso no se limitó a Iztapalapa. Municipios como Ciudad Nezahualcóyotl y Chimalhuacán también recibieron proyectos que con el tiempo cambiaron por completo su apariencia y dinámica urbana. Hoy estas zonas son hogar de miles de familias. Aunque enfrentan retos modernos como escasez de agua, tráfico constante, contaminación e inseguridad, siguen siendo espacios llenos de historia y tradición. Para muchas personas, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán no son solo puntos en el mapa. Son el lugar donde crecieron, donde formaron una familia y donde, generación tras generación, han construido una identidad que aún se mantiene. Son innumerables las historias, anécdotas y recuerdos que guardan estos lugares, y los iremos explorando en futuras entregas. Porque no solo Iztapalapa, Chimalhuacán o Ciudad Nezahualcóyotl tienen algo que contar, también descubriremos otras zonas emblemáticas de la Ciudad de México, de norte a sur y de oriente a poniente. La capital es tan vasta y diversa que en cada rincón se esconde una historia distinta, un recuerdo que vale la pena revivir. Acompáñanos a seguir recorriendo esta ciudad que, pese al paso del tiempo, conserva en sus calles la memoria viva de quienes la han habitado. Y si quieres seguir viajando con nosotros por estos relatos y transformaciones, recuerda suscribirte al canal México Viejo, porque aquí el pasado sigue encontrando voz en cada barrio. De este modo recorrimos y recordamos anécdotas y curiosidades que marcaron una época en la Ciudad de México, lugares clave en la transformación urbana que siguen siendo parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Continuaremos explorando más rincones, más historias y más fechas que cambiaron para siempre la forma en que vivimos y comprendemos nuestra ciudad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas entregas. Nos vemos en la siguiente emisión de México Viejo de ayer, donde el pasado permanece vivo en cada rincón de la ciudad.